Ok, perfecto. Bueno, entonces, primero vamos a empezar definiendo el tipo de aplicación que vamos a realizar. Se me ocurría que algo que podemos utilizar actualmente es que ustedes ingresen su ruta, de dónde se van a mover, no sé, o pensando que de repente ustedes están en algún lugar, marquen, escriban una reseña del lugar donde están y digan de qué es, ¿ok? Y eso se comparta entre todos, sabiendo quién es el usuario que lo ingresó. Y si les gusta o si alguien ya regrese, está en el mismo lado, decir, ok, yo también voy a marcar de que estuve aquí. ¿Me explico? Entonces, es una aplicación tipo red social, la vamos a ir viendo. Primero lo vamos a armar directamente con solo el componente visual y después le vamos a agregar el usuario. Ahorita prácticamente el usuario va a ser uno solo. Entonces, para eso vamos a crear un nuevo. Vamos a hacerlo grande para que. Listo. ¿Ahí se ve bien? Ok. Primero, tenemos que asegurarnos de que tengamos el generador que nos crea la aplicación de React, que nos evita el montón de configuraciones que hay que hacer para lograr crear una aplicación con React de Facebook. Entonces, para eso es bien sencillo. Lo que está en Windows solo es npm install-g create React app. ¿Ok? Al instalar esto, me va a instalar. Bueno, ahorita me va a tirar un error porque estoy en Linux. En Linux tengo que levantarle el nivel. Mac es un tipo de Linux ahorita. Entonces me va a tirar un montón de errores. Por el sudo. Los que están en Windows no les tira ese problema. Los que están en Linux o en Mac tienen que elevar el permiso con un sudo. Esto fue lo que hicimos ayer, exactamente. Ahí me tiró el error. Entonces yo sí tengo que ponerle sudo. Ok, se instala el Create React App. Esa es una aplicación que nos ayuda a crear una aplicación directamente ya con todo lo configurado y necesario para poder dedicarnos a construir nuestra aplicación. Entonces, utilizando es create-react app, la instrucción, y solo le tengo que agregar el nombre del proyecto que vamos a trabajar. Entonces, vamos a poner locator, aunque estábamos hablando de tutorías, ¿verdad? El API lo hicimos de tutorías, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo de tutorías. Vamos a poner la tutoría, aquel era Tutopia, ¿verdad? Entonces ahorita le vamos a poner Tutopia Client, por así decirlo. Ya con eso él empieza a trabajar. En mi caso está utilizando un repositorio llamado Yarn, porque yo lo tengo instalado. Pero si no lo tiene instalado, él trabaja con npm igual. Entonces aquí que se mire con Yarn no se vayan a preocupar, ustedes le van a aparecer con npm y es exactamente lo mismo.
Por mientras esto sigue, ¿quién ya vio un video de 25 años que está rondando por ahí? 25 años de la universidad. Nah, está bien. Vean Facebook, hombre. Pero el de la universidad, no el suyo. Está bien bonito y aparecen unos de ustedes por ahí. ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes vi? En portales son los que salen, ¿verdad? Que por lo visto ahorita la red está un poco hermosa. Listo, ok. Ya con eso entramos. Utopía Client. Y aquí simplemente le damos un npm start para empezar. Porque después de todo eso, lo que hace ya el creator incluye ya la instalación de todas las dependencias, que fue lo que tardó un montón. Al crearlo, dice de que ya tengo el puerto 3000, o sea que tengo algo corriendo aquí que no debería. Vamos a... Correcto, aquí está, ya no. Ya no tampoco. Vamos a decir que no, vamos a correr lo mismo. Entonces aquí me dice Starting the Developer Server y lo que va a hacer es crearme la instancia. Si tienen Google Chrome, automáticamente les va a abrir Google Chrome y les va a abrir la página directamente de lo que estamos trabajando. ¿Ok? La ventaja de usar el componente aquí es que cualquier cambio automáticamente se actualiza en el browser. Entonces vamos a probar. Vamos a abrir a tomar el proyecto. Y este es el código fuente que está corriéndose en el momento. Cosas que tenemos que tener en cuenta. La carpeta public tiene el documento HTML, el cual es el que es cargado aquí. Si vemos el contenido del HTML, en el body, que es lo que nos interesa, solo tiene un div id root y nada más. Y todo lo que se muestra en pantalla es generado por React. O sea, eso es generado en el vuelo. Cuando el cliente termina de cargar, el JavaScript genera ese HTML que se muestra ahí. Inicialmente no va, por eso es de que es extremadamente rápido cuando se está cargando y la percepción de velocidad es muy evidente al momento de cargar una página. Luego, aquí podemos agregar ciertos CSS adicionales si queremos. En este caso vamos a utilizar un esquema llamado
CS incorporado en el componente. Vamos a importar el CSS solamente del componente y que ahí lo use. Eso va a ser algo sencillo. Luego, donde nosotros vamos a trabajar todo lo que es JavaScript, para trabajarlo empieza con el index, que el index lo que va a hacer es buscar ese archivo root. ¿Se acuerdan que estaba el div? Con el id igual a root, busca ese y va a renderizar lo que es la etiqueta app, que es el componente app, que el componente app lo viene a cargar desde el archivo app que está aquí en la fuente. Entonces, appjs es el que va a crear la etiqueta app y lo que se va a renderizar es lo que está en JSX, que es esta forma de trabajar de pseudo HTML combinado con JavaScript, y con eso se puede perfectamente renderizar una página. ¿Qué vamos a hacer actualmente? Lo primero es, vamos a borrar todo lo que está ahí para que nuestra app solamente tenga nombre, nada más de lo que está ahí, y de ahí vamos a empezar creando todo el layout de la aplicación que vamos a querer. Entonces, no nos vamos a complicar. Vamos a abrir esto. Estamos trabajando en el archivo app. Ahí se ve, ¿verdad? Vamos a hacer esto más pequeño. Y ahora, a ver, qué sencillo. Vamos a quitar todo esto y solo vamos a dejar el div que está dentro del return, y podemos escribir código HTML normal. Por ejemplo, vamos a poner h1, vamos a ver tuto y h1. Al momento en que yo salgo del archivo, automáticamente me va a cargar la modificación en el browser. Ok, sin tener que refrescar ni nada, ella solo va a ir refrescando. Esa es una gran ventaja porque así puedo ir viendo lo que estoy haciendo. ¿Cómo se trabaja en React? Si se fijan, importamos React Component y React. Diferencia entre Express y React en este caso, como lo hemos visto. Cuando trabajamos con Express, trabajamos bajo el estándar S4 de JavaScript. Es decir, en vez de import, teníamos la función require React from y poníamos la ruta. ¿Okay? En este usamos la palabra import. Import es ya de la nueva especificación. Pero para que esto funcione, tiene que pasar por un transpilador, que en este caso se llama Maven, que convierte este código basado en ES5, que es el 2015, a versión 2014 o la ES4, que es la que la mayoría de los browsers manejan, y por eso tiene una buena aceptación a nivel de todos los browsers, porque esto lo compila en JavaScript nativo de mucha calidad, sin errores, y que la mayoría de los browsers lo puede interpretar. Entonces aquí nos vamos a tener que acostumbrar a, por lo menos en cada archivo, cada componente, ocupamos esta línea 1. ¿Ok? Luego, esto de app CSS y el logo realmente no lo ocupamos. Vamos a quitar. ¿Ok? No lo estamos usando, y el class name es otra de las diferencias. En vez de utilizar class, porque es una palabra reservada para JavaScript, se tiene que usar class name. Son pocas las diferencias que vamos a ir viendo en este elemento. Ok, ¿cómo funciona un React, un componente? Lo más sencillo es tener ya la estructura de la aplicación que queremos y después empezar a convertir esa estructura en componentes reutilizables, y esos componentes reutilizables encapsularlos en archivos diferentes que vamos a importar de igual forma en la cabecera para utilizarlo como etiquetas.
Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo el clase es igual a app. Lo vamos a trabajar con un header. En este header vamos a tener el H1. Bueno, esto, una de las reglas, el render siempre tiene que tener un componente de primer nivel. Después vamos a tener un main, que es donde vamos a trabajar. En el main, digamos que voy a querer un formulario que me sirva de una búsqueda. Entonces voy a poner form. Ahorita no le voy a poner más nada, solo vamos a dejar el form. Adentro vamos a poner un label, que sería buscar. Vamos a poner un input. Y se cierra el input. Igual, funciona de la misma forma, incluso le pueden poner el placeholder. Ok, ahí está el form. Y luego abajo vamos a tener una serie de elementos, por ejemplo, this, que van a tener el nombre de la tutoría, vamos a tener una descripción de la tutoría, de repente vamos a poner una imagen, pero no la vamos a poner ahorita, y le vamos a poner unos hipervínculos. Está solo con el href ahí puesto. El hipervínculo le vamos a poner a mostrar más. Y esto lo vamos a repetir una y otra vez. Ok, esa va a ser la estructura de la página que vamos a mostrar. Si se fijan, ahorita está todo medio raro porque no tiene nada de estilo. Pero puedo identificar adecuadamente cada uno de los componentes. ¿Ok? En este caso, los componentes tengo un header, que lo puedo extraer. Tengo un main, que contiene un formulario, que es otro componente que lo puedo extraer. Y también tengo divs, que pueden generar con uno, como plantilla, generarse varios uno a través del otro. Entonces esto es lo que podemos separar a través de componentes. Vamos a empezar primero con el header. Para eso, vamos en el source a crear un nuevo archivo que vamos a llamar header.js. En header.js lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura para una clase de React. Entonces, primero usamos la misma sentencia, import React, y entre corchetes, component from React. ¿Ok? Es exactamente el mismo que tenemos aquí arriba. ¿Listo? Eso es lo primerito. Luego, tenemos que crear una clase que represente nuestro componente. Para eso usamos class, el nombre, y los nombres, por buena práctica de React, nos va a pedir de que siempre sea capitalizado. Es decir, como voy a trabajar con un header, voy a poner header en mayúscula.
¿ok? Extends es la forma en cómo en JavaScript se hereda de una clase. En este caso vamos a heredar de component. Y se abre y se cierra. Y dentro del component vamos a declarar un elemento o un método que renderiza el contenido que yo quiero mandar como componente cuando utilicen la etiqueta header. Entonces, declaramos la función render, solo escribimos el nombre de render, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos la llave, y esto lo que me va a devolver es, entre paréntesis, el contexto HTML que yo quiero enviar. En este caso, lo que queremos es extraer header y ponerlo en la parte de React. ¿Ok? Ahora, me hace falta una línea adicional que me permite publicar esta clase en la aplicación. ¿Se acuerda que en el API también poníamos export, module exports es igual al nombre de la función o del API que estábamos, del router que estábamos enviando? ¿Ok? En este caso es igual, nada más que la sintaxis es diferente. Aquí simplemente le ponemos export default y el nombre de la clase, header. ¿Ok? A diferencia de la versión de aquellos que era modules.export igual a header. O sea, esta línea de acá es en Express esta misma línea. ¿Ok? Bueno, ya tengo el archivo, ya tengo el componente, ahora voy a usar ese componente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a importar el header from, y aquí vamos a hacer referencia al mismo archivo que estábamos trabajando, que en este caso es header.js. En este caso, el from es bien estricto en poder determinar si lo va a buscar en la estructura de archivos o si lo va a buscar en la carpeta Node Modules. Entonces, para decirle de que es un archivo nuestro, siempre los que están en el mismo nivel de la carpeta es punto pleca el nombre. Si está en una carpeta anterior, dos puntos, pleca el nombre. Si están en una carpeta superior, punto, pleca el nombre de la carpeta, pleca el nombre del archivo. ¿Ok? Pero este punto pleca o dos puntos pleca le dicen a React, ok, vamos a buscar en la estructura de archivos y no en la carpeta Node Modules. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos el header incorporado. Entonces, en vez de utilizar el HTML aquí, voy a utilizar el nombre de la clase que tengo ahí arriba, de la variable, header. Y se abre y se puede cerrar. O simplemente, como en este no tiene elementos internos que yo tengo que incorporar, solo le doy header. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver si funciona. En teoría debe dar igual. ¿Ok? Vamos a hacer que cambie aquí. Vamos a poner un HR para ver cómo funciona. Y ahí está. Entonces ya mi componente está separado. Solo esa porción es mantenible. Y de esa forma yo puedo ir incorporando partes reutilizables a mi elemento HTML. Vamos a hacer el de los divs. Entonces, ¿cómo le ponemos a esto? Tutorías. Entonces venimos, paso igual, siempre es lo mismo. Un file, ponemos el componente que queremos hacer, que es tutoría. Vamos exactamente con lo mismo, import, React, component. Aquí tengan cuidado con las mayúsculas. Ok. Vamos a hacer class. Este caso sería tutoría, porque estamos hablando de uno. Extends, component. Abrimos, cerramos. Y lo que vamos a devolver es la función render, que hace un return del elemento HTML que tiene que estar entre los paréntesis.
Vamos a buscar el API, que es todo esto. Lo ponemos ahí y export default tutorial. Vamos al app, vamos a importar el componente y en vez de todos estos divs vamos a poner tutoría y vamos a poner varios porque se van a reutilizar ese mismo componente y voilà. Ok, ¿cuál nos faltaría? El form. Ok, pues hagámoslo rapidito, tenemos todavía un tiempito ahí. Source, new file, este es el search. Entonces tengo el componente search.js, import ya component from React class search extend component, abre cierre llave, el método render, y esto vamos a hacer un return de un HTML que es el formulario. X y me hace falta export default search. Okay. En el app vamos a hacer import search from search.js y aquí search social y listo. Entonces, si observan, ya se redujo un montón el componente. El ver cada componente hace más manejable. Ah, ok, el error me lo está tirando en este componente, voy a ir a trabajar en ese componente específicamente. No tengo que estar buscando un montón de código en todos lados. Entonces, vamos a ir ahorita y empecemos a darle un poquito de estilo, porque ahorita está feo. Y aquí es donde vamos a importar en cada componente el CS que ocupa ese componente en específico. Por ejemplo, la aplicación la quiero un fondo, por ejemplo, el header que sea un fondo azul. Entonces voy a ir al header, formulario, al header. Entonces le voy a decir import, y miren esto interesante, header.css. Estoy importando directamente un archivo CSS en ese lugar. ¿Ok? Entonces tengo que crear el archivo header CSS para poderlo trabajar. Entonces, ¿qué tengo? Un header, un H1 y un HR. Entonces, en el CSS solo me dedico a trabajar en el header. Vamos a poner un background color azul. Y vamos a poner un color white para que se note. Luego vamos a ponerle un padding de 1 em para que se separe de las orillas.
y vamos a guardar el header para ver qué es lo que sucede. Se aplicó el estilo. Entonces me concentro en darle estilo específicamente al componente que yo estoy trabajando. Si el componente tiene elementos que van a hacer agarrar el selector de otro componente, por así decirlo, si uso un selector de hipervínculo y lo tengo en un componente y en otro componente tengo el mismo selector de un hipervínculo, puede haber conflicto. Entonces, en elementos que sí son conflictivos, que pueden tener conflicto, lo conveniente es utilizar las clases específicamente para ese componente y no usar esas clases en otro lado. Vamos a ver el del formulario. Por ejemplo, en este formulario es de un search, puede tener una forma específica. Pero si fuera un formulario de de una lista de contacto donde llene, la estructura, el layout, la vista tiene que ser diferente. Tiene que diferenciarse entre un formulario de búsqueda y un formulario de ingreso de datos. Entonces no puedo utilizar selectores comunes aquí, sino que voy a tener que utilizar clases. Por ejemplo aquí, class name, la clase se maneja por class name, y aquí le pongo search box. Con search box yo puedo, hacer un import de search.css y voy a agregar en el source un nuevo archivo llamado search.css. Que ganas de escribir al revés eso. Entonces ahí utilizo .searchbox y en él puedo establecer diferentes elementos. Por ejemplo, background color. Vamos a ponerle un elemento algo gris. Podemos ponerle un CSC. El fondo negro está bien. Le vamos a dar un padding de un EM. Y a este le voy a dar un box shadow para que se separe arriba de abajo de un píxel, bueno, a la derecha 0 píxeles, para abajo un píxel, que sea de 3 píxeles y que empiece en 0 píxeles con un color negro. Entonces así salgo y me va a generar el borde gris, frente, Y aquí prácticamente lo que hemos aprendido en portales. Search box, tengo un label para poder hacer la encapsulación de que no me aplique otro label que no sea dentro del search box. Aquí le pongo display block with 100%. Bueno, aquí no ocupo, con el display block ya agarra el espacio. Entonces van a observar. Sí, mejor lo copio. Entonces ya lo tira abajo. Para search box input, le ponemos with 100%. Ahí está. Podemos poner un padding de arriba y abajo de 5 EM y a los lados de 0.25 EM. Bueno, de 1 EM, porque arriba tengo 1 EM. 0.5. Le podemos poner un margin top de 0.25 EM para separarlo un poquito y un border radius de 3 píxeles y un border solid 1 píxel
medio. ¿Ok? Ya tenemos un estilo. Y box sizing, border box. ¿Ok? Y ahí estamos con un elemento bastante agradable. Luego vamos con cada una de las tarjetas. Pero ya no me da tiempo. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Hasta ahorita hemos creado componentes extremadamente sencillos. Solamente estamos renderizando HTML y extraemos en componentes. Ya el lunes, si Dios quiere, el lunes tenemos clase, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el martes, si Dios quiere, vamos a agregarle entonces ya empezar a generar esto a partir de una estructura JSON que tenga todas las tarjetas. Y con todas esas tarjetas a nivel de memoria, hacer todas las operaciones y a todos estos componentes le vamos a pasar la data que ocupa por medio de propiedades que las vamos a ver durante la otra semana. Hasta el momento creamos componentes y le pusimos estilo a los componentes y eso es todo.